En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios del cielo, de la gracia, Dios de la abundancia, venimos a ti, Señor, agradecidos. Nos conmueve tu presencia. Celebramos estar aquí a los pies del altar, Padre, porque en esta hora el paso de tu Espíritu será sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra alma. Y necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra y necesitamos de la gracia del perdón. Necesitamos que esto nos pueda fortalecer, nos pueda equipar a la imagen de tu Hijo. Y que ahora allí a donde estemos, cada uno pueda formar en su hogar ese altar donde el fuego del Espíritu nos ayuda, nos ilumina, nos da calor y nos da vida. Señor, oramos por todos aquellos que están necesitados. Oramos por todos aquellos, Señor, que necesitan de una palabra, necesitan que su fe sea aumentada, que su reconocimiento nuevamente pueda estar fuerte. Por eso que la palabra nos pueda ayudar y nos haga bien. Aquí en comunión junto al querido obispo, en el envío de nuestro apóstol de distrito. Padre, queremos vincularnos a él y también a nuestro apóstol mayor. Ahora le damos una bienvenida a nuestros amados de la otra orilla. Señor del cielo, ilumina nuestra alma, ilumina nuestro camino para saber cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Ayúdanos en esta hora, que tu gracia y tu bendición pueda posar sobre tu palabra. Lo rogamos esto por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis amados, el texto para hoy está escrito en Juan, en el capítulo 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Muchas gracias. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida. Soy portador aquí junto al querido obispo de los saludos de nuestro apóstol de distrito, a través de él también el corazón de nuestro apóstol mayor, de todos los apóstoles y obispos para todos. Nuevamente, la gracia de Dios nos permite estar frente al altar. Nuevamente podemos escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir. Y estos días leía un oficio del apóstol mayor. En él expresa que mantengamos vivo el fuego del Espíritu en el altar. Porque ese fuego nos da luz y no solamente ilumina nuestro corazón, sino nuestro camino. Nos da calor, hermanos, siempre nos va a mostrar su amor. Nos va a formar como herramientas, porque el fuego precisamente forma herramientas. Y me pregunto en todo este tiempo que estamos en esta pandemia, escuchando los oficios así a través de transmisión, ¿cuántas herramientas seguirán formando para el servicio de su obra? Y sería muy hermoso que cuando volvamos a una normalidad, y el apóstol mayor nos ha pedido que volvamos mejor, entonces que podamos ver esas herramientas para nuestra bendición y para nuestra alegría. En casa, vieron que cuando uno está con los oficios presenciales, hacemos la oración antes de salir de casa, hacemos la oración cuando llegamos a la iglesia para poder estar vinculados a la palabra, para que Dios nos dé una alegría especial o nos responda. O sea, esas oraciones tienen un peso, nos vamos predisponiendo para que la palabra nos haga bien. Y cuando venimos a la iglesia sabemos que la oración la colocamos a los pies del altar, pero en casa estamos frente a un televisor, a una pantalla o al celular. Miren, cuando la palabra proviene del Espíritu, tiene que generar un altar de gracia allí donde estemos. Y nosotros debemos vincularnos en la oración entrañable a Dios para que esto sea posible en casa, en la comodidad de nuestro hogar. Entonces ahí sí la palabra hará el efecto indicado para el cual el Espíritu nos la trae, hermanos. Tenemos la palabra para este día. En este texto que hemos leído, es la oración pontifical o la oración sacerdotal de Jesús, que la hace prácticamente unos instantes antes de que Él salga y lo tomen detenido, lo lleven ya para matarlo. En una noche muy especial, según los evangelios sinópticos y Juan, siempre hay una diferencia de un día, pero sin entrar en la discusión de cuándo fue, imagínense el jueves a la noche. Jesús invita a cenar, invita a comer a sus discípulos. Y vieron, no sé si les pasa, pero toda nuestra vida transcurre alrededor de la mesa. Pero no es solamente por el alimento en sí, que por supuesto nos hace bien. Es por todo lo que se vive. Y el condimento especial de esta cena no estaba en los alimentos que se iban a presentar. Estaban en Jesús. En que Él sabía que había llegado a su hora. Y está dejando en esta noche como un testamento, hermanos, que Dios permita al Espíritu nos lo pueda mostrar.
Vieron que cuando nos sentamos a la mesa en una familia grande, estamos los hermanos, los hijos, los abuelos, hay miradas, hay debates, hay discusiones que enriquecen a la comida en sí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la oración nosotros por la comida, no solamente pedimos por el alimento y porque Dios desligue de la contaminación de ese alimento y nos haga bien, nos haga de provecho. Estamos pidiendo que se haga presente en el lugar que estamos. Ahí estaba Dios en Jesús. Y fíjense que estos ingredientes van cambiando porque una de las cosas que hace es lavarle los pies a todos sus discípulos, según lo que nos dice el Evangelio de Juan. Y no lo hace con uno como una muestra, porque después estaríamos hoy buscando a ver por qué le limpió los pies a ese, estaríamos buscándole algo teológico a todos. Y cuando termina se sienta y hace una pregunta, ¿entendieron lo que hice? Ejemplo os he dado. Así quiero que sirvan al pueblo. Y que se puedan limpiar unos a los otros los pies de esa manera. O sea que ya estaba la vara para el servir muy alta. Se tiene que servir con humildad y el que quiere ser el mayor tiene que ser el que más sirva a todos. El que los atienda, el que los cuide, el que los proteja, el que genere un buen escenario para que todos puedan disfrutar del servir, de la palabra y de todo lo que se genera en la iglesia. Se dan cuenta que ya la comida va pasando a segundo plano, ¿no? Donde es más importante es la conversación y lo que está sucediendo. Anuncia que lo van a traicionar. Me imagino el momento. Anuncia que va a enviar al Espíritu Santo. Y mis amados, le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Jesús los había citado a una comida pascual, pero estaba dejando su testamento de todo lo que iba a pasar. Les da indicaciones a sus discípulos. Les da indicaciones de cómo Él quería que vivan el servicio a Dios, o sea, entregados a Dios. Porque ¿qué es un discípulo? Si no es aquel que está totalmente consustanciado con su maestro, entregado a Él, y que tiene una vida exactamente igual a Él. El discípulo es el que lleva la misma vida, es el que quiere aprender y el que quiere disfrutar esa enseñanza. Y por último, hermanos, ¿vieron que de la comida no se habla nada? Pero era la comida pascual, donde el tema fundamental era la redención esa noche. Pero se levanta y elevando su mirada al cielo y sus brazos al cielo, finaliza toda esta noche con la oración. Con esa oración sacerdotal de Jesús. Donde la oración tiene un inicio, que es donde Él pide ser glorificado, pero no para Él, para que todos puedan ver la gloria de Dios. Eso es hasta el versículo 5, pero luego hay 15 versículos donde ruega por sus discípulos, por sus apóstoles. Me recordó, hermanos, cuando yo empecé a servir a Dios como hermano acompañante. Vieron que Jesús hace un rato le estaba dando las instrucciones, pero después oró por ellos.
no es simplemente decirnos qué tenemos que hacer. A mí el diácono, el pastor me decían, esto lo hacemos así, esto lo hacemos de esta manera, el altar se prepara así, el resumen se hace de esta manera, pero se oraba por esa tarea. El pastor oraba por esa tarea. Y acá Jesús está orando por ellos. Hasta que la oración tiene otro alcance. Y esa noche, Jesús oró por mí. Jesús oró por todos nosotros. Porque cuando llegamos al texto de hoy, lo vamos a ver, miren, lo voy a volver a leer. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí oro por mí. Ahí oro por cada uno de nosotros. Fíjense el alcance, tuvo un inicio esa oración, pero no tiene fin. Tiene vida en sí misma, porque Dios es vida y porque Jesús es vida y porque el Espíritu Santo nos trae en esa vida de Dios y nos la colocan en nosotros. Jesús oró por nosotros, hermanos. Y recordé el primer día cuando entré en la iglesia, no entendía algunas cosas del ritual. Lo que me dijeron es, si todos se paran, vos parate, cuando todos se sientan, vos te sentás. Fue un sermón de juventud en la iglesia Villa Atlántida, estaba el anciano Frade. No entendí mucho de algunos detalles, pero percibí el fuego del Espíritu en el altar, en la palabra, y lo que generó ese siervo en mí. Luego lo han hecho todos los pastores también. Y creí en la palabra de los apóstoles, claro que sí, la sigo creyendo. Porque me traen en un evangelio puro, porque justamente es el ministerio que debe guardar junto al Espíritu Santo este eje fundamental de nuestra iglesia, es mantener vivo y puro el evangelio de Jesús. Pero hermanos, Jesús ora por la unidad, no solamente por mí. Fíjense, para que todos sean uno. Pero uno que en una uniformidad, en una parte exterior, no, los siervos no tenemos que ser uno en la fase exterior porque los dos hemos venido junto al obispo con traje negro, camisa blanca y corbata negra. Debemos ser uno por el sentimiento que tenemos por Dios, uno en el corazón, uno en el vínculo de la fe, en el amor y en la oración. Y cada uno con su don, que lo pueda trasladar de la mejor manera para el servicio a Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Me está pidiendo Dios que nuestra unión sea igual a la de Él con Dios. No es la que yo creo, es la que dijo Jesús. Porque cuando oró por mí me está pidiendo esto. Si siento que oró por mí me está pidiendo esto, que me vincule en el sentir de Dios. ¿Por qué me pide esto? Porque esta oración tiene vida. ¿Cuál es el alcance en sí misma? Miren, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es contundente esto. O sea que el mundo va a creer que Jesús está en base a nuestra unidad, a nuestra comunión. A una comunión de espíritu, de corazón, de fuerza. En mi vínculo con mi apóstol de distrito, con los obispos, con el pastor, con mi familia, con todos aquellos que amo. Cuando lavó los pies, en ese servicio nos colocó en una vara muy alta de cómo tenemos que hacerlo. Pero ¿saben qué? En esta misma noche, la mitad de la noche,
dio un nuevo mandamiento, que es vinculante para nuestra fe. Y hoy lo trae el apóstol mayor. Dice así: y un nuevo mandamiento os doy. San Juan en el capítulo 13. Que os améis los unos a los otros. Y en esto todos conocerán que son mis discípulos. Nuevamente me está pidiendo cómo tengo que obrar en el amor para mostrar a Dios, para mostrar la gloria de Dios. Todo esto pasó esta noche, de la comida no se habla nada. Y cuando ruega por lo que van a creer en la palabra de Jesús, en esos discípulos, sabemos que esta noche lo llevan a Jesús detenido, lo van a juzgar, lo van a matar rápidamente al otro día por la tarde. Y pareciera que estos hombres por los que él oró se dispersaron. Pero ya él había orado por los que iban a creer por la palabra de ellos. ¿Y qué sucedió en Pentecostés? ¿Qué sucedió en Samaria cuando fue Felipe a predicar? Toda la ciudad, hasta un mago se convirtió. Fíjense cómo se expande. Viene un tesorero de la reina de Candace, es bautizado luego por él y llega un bautizado a África. No sabemos el testimonio de él, lo que sí sabemos es qué sucedió con lo que hemos de creer por la palabra de ellos. Ahí es donde el Señor crea una iglesia, sabiendo que el cristianismo que se empieza a formar, se forma con diferentes razas, con diferentes personas, con diferentes cultos, con diferentes culturas. Porque había judíos conversos, había gentiles, griegos, un africano. Jesús sabía que no podía haber una uniformidad. De hecho, los apóstoles tuvieron que armar concilios para unificar algunos detalles. Pero para que la iglesia sea una, para que la iglesia de Cristo sea una, y que está conformada por todos aquellos bautizados en nombre de la Trinidad, en la cual pertenecemos, porque nosotros también fuimos bautizados en nombre de esa Trinidad. Aunque haya diferentes características cristianas, nosotros estamos en nuestra iglesia nueva apostólica, reconociendo fervientemente a Dios, sabiendo que la iglesia es una porque hay un solo Dios creador, un solo Dios redentor y salvador, y un solo Dios que nos conforte y que nos lleva a toda verdad. O sea, la cristiandad es una en el reconocimiento a un único Dios. Podemos ser uno a través de la fe, porque a los que creen, Dios le hace posible el vínculo con la Trinidad. Al que cree todo es posible. Y mis amados, también podemos ser uno con otra persona en el reconocimiento, en la fe, en la oración, en el servicio. Yo nací en el siglo pasado y me enseñaron muchos refranes, y había, dentro de las formas de enseñanza, había una cultura que te decían: si no querés tener problemas, no hables de fútbol, no hables de política, ni hables de religión. ¿Lo pueden recordar algunos? Hermanos, de fútbol se puede hablar. De un sistema táctico, de un sistema estratégico. De cómo presionar, de cómo defender, de cómo atacar. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. No cercenemos el diálogo. Pero si alguien decide hablar de su equipo, de algún jugador, se terminó la conversación porque dejamos de hablar de fútbol.
De política pasa lo mismo. Es hermoso la política exterior, los balances comerciales, la política social, los recursos naturales. Hablar de esto enriquece a las personas, pero si alguien quiere hablar de algún partido puntual o de algún político, ya no se puede hablar más. ¿Y de religión? ¿Qué hacemos? El que cree tiene que llevar el Evangelio. Y acá estamos en un país culturalmente que es cristiano. O sea que hay muchas cosas que nos unen para hablar. Porque la Iglesia de Cristo tiene muchos bautizados y pocos concurrentes al altar de gracia. Y estos días, maravillosamente bien, miren, me sigue latiendo una palabra que dijo el obispo Varela de Uruguay. A veces, ¿cómo le decimos a alguien que conozca nuestra iglesia? Y él dijo, pasen y vean. Como ese discípulo que cuando le fue a dar testimonio al otro le dijo, vení y ve. Hermanos, a veces no tenemos una palabra. Pero ¿cómo no decirle a otro, vení a conocer a mi pastor? Él me trae la palabra de Dios. Como somos todos necesitados de la gracia, nos vinculamos en el perdón. Y este perdón nos da un signo que es esencial para nuestra vida de fe, que es la solidaridad con aquel que comete un error. ¿Recuerdan a Zaqueo, recaudador de impuestos de Jericó? Nombre bajito, quiere escuchar a Jesús, se sube a un árbol. Él vino a Jesús, pero Jesús lo estaba esperando. Lo llamó por el nombre y le dijo que iba a entrar a su casa. Me imagino la emoción de este hombre, de lo poco que hizo y sin embargo tuvo un resultado tremendamente alto. Jesús iba a ir a la casa de él. Y si hasta ese momento era corrupto, ese día dejó de serlo. ¿No es así? Resulta ser que ante el Señor, que todos podemos cambiar y que hace todas las cosas nuevas, alguien dejó de ser algo y para mí durante 10, 15 años después lo sigo adjetivando a esa persona con una cosa distinta. La vara siempre es alta, ¿eh? Hay que servir como el Señor. Cuando amamos mostramos quiénes somos. Y cuando mostramos la unidad del Espíritu, lo vuelvo a leer. El mundo va a creer que tú me enviaste. Ese es el Señor, que dio su testamento esta noche, esa noche, que los invitó a comer, pero ¿nos damos cuenta lo que dejó? ¿Nos damos cuenta cómo cerró en una oración antes de entregarse? ¿Y cómo oró por mí para que yo hoy tenga la gracia de tener un altar de gracia preparado con un Espíritu Santo que nos conmueve y nos lleva a la terminación? Que ahora el querido obispo y con todos sus dones nos pueda seguir sirviendo. Amén. Amados hermanos, con profunda alegría también hoy percibía lo que Dios quería hablar a nuestras almas
lo llevé a lo personal en mi vida. En el comienzo el apóstol mencionó en estas palabras del apóstol mayor que el Espíritu Santo pueda brindarnos esa claridad, esa guía, ese calor. Y en verdad, cada día que nos acercamos al altar, el Señor se detiene delante de nosotros para brindarnos esto que necesitamos para poder avanzar. Y qué hermosa imagen esta que hoy también el Espíritu colocó en boca del apóstol cuando compartimos esa mesa. Yo por un instante pensé, qué lindo cuando compartimos también aquí en la iglesia y podemos estar en la comunidad y nos sentimos parte de la comunidad. Porque, hermanos, el Señor quiere que podamos crecer en ese vínculo estrecho, profundo, que nos haga creer. Y a veces pienso, hermanos, no se trata solamente de decir que somos cristianos, porque pensaba en estas palabras y en esta característica de la iglesia como una y en esta unidad que hoy fue mencionado por el apóstol en este texto, en esta palabra, pensar que Jesús oró por mí, oró por ti, oró por cada uno de nosotros. Es algo maravilloso y muestra esa unidad de esa iglesia única iglesia de Cristo. Pero pensaba, hermanos, ¿qué implica esto en mi alma? Porque el Señor quiere que podamos vivir esa unidad para con Él y para nosotros, entre nosotros. Y entonces fue mencionado de algunos aspectos que deberíamos mirar para lograr esa unidad. Y podemos ser uno cuando nos involucramos, cuando participamos, cuando nos queremos sentar alrededor de la mesa. Pensé, hace algún tiempo atrás el apóstol mayor mencionó, y el apóstol lo dijo, y somos todos distintos, todos somos diferentes, y venimos a la iglesia en distintos estados. Y recuerdo una palabra del apóstol mayor, que esa unidad se logra cuando el más débil dentro de la comunidad es acompañado y se siente fortalecido por los que lo rodean. Y ese más débil en ocasiones puedo ser yo. Es maravilloso cuando disfrutamos entonces de esa única iglesia, de esa unidad en la iglesia, cuando nos entonces involucramos en la iglesia y podemos servir. No consumimos un producto, sino que somos parte, no somos espectadores, somos parte, buscamos nuestro lugar en la mesa. Cuando en esa reunión familiar, generalmente cada uno tiene sus ubicaciones, ¿vieron? Cada uno tiene su silla, ya sabe dónde se ubica uno, el otro. Yo me pregunté, ¿y vos encontraste el lugar en la iglesia? Pero no el lugar porque querés destacarte, porque querés quedar a la vista. No, el lugar porque sos feliz, porque te sentís que estás en esa relación y en ese vínculo con Dios que te permite colaborar con alegría en la iglesia, involucrándote, complementando el don de aquel que Dios colocó a tu lado también porque lo ama y lo quiere salvar como te quiere salvar a ti. Mostrar esa unidad. Perdonando, menciona el apóstol, reconciliándonos. Y esto es algo que nos cuesta tanto, hermanos, porque una y otra vez recibimos esta palabra. Y me fui a la infancia. A veces el sentir del niño, hermanos, es el que deberíamos imitar también para estas cosas. Miren, alguna vez escuché a algún siervo que mencionaba, cuando éramos pequeños jugábamos, a los que nos gustaba el fútbol, jugábamos algún partidito de fútbol allí en la calle y el dueño de la pelota se enojaba, agarraba la pelota, se iba para la casa, se terminaba el partido de fútbol. ¿Cuánto duraba el enojo? 2 minutos, 3, 5. Después enseguida estaban todos de nuevo jugando. Pasó el tiempo y esos enojos ya no duraron más 5 minutos, pasaron a durar 5 horas, después quizás 5 días, 5 meses, 5 años, y después, como mencionó el apóstol, recriminamos cosas durante toda una vida. ¿Y qué ganamos con esto? El apóstol de Distrito Pasuni solía decir, a veces tenemos dudas porque no sabemos qué va a hacer el otro con el perdón.
Es un problema del otro, lo que hace el otro con el perdón. El perdón me hace libre a mí. Y en esa infancia, hermanos, recuerdo tener un amigo de esos de la infancia, de esos que nos regala la vida, de esos amigos de la vida, que a cada rato me decía, ¿me perdonás? ¿Me perdonás? Era insistente con esto. Qué hermoso si nosotros nos acercamos también a nuestro hermano con ese mismo sentir. ¿Me perdonás? Quiero reconciliarme con vos. Porque el Señor te quiere salvar a ti y me quiere salvar a mí. Y eso es maravilloso, hermanos. Y esa unidad se muestra cuando entonces existe la solidaridad, que queda a la vista también, porque me preocupo por el hermano. Pensé mucho, hermano, en una enseñanza tan hermosa de Jesús, en la parábola del buen samaritano. Todos creo que la conocemos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 la podemos después leer nuevamente. Siempre vuelvo al final de esa parábola. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Una invitación también en este día para nosotros, para que podamos vivir esa unidad. Y por último, hermanos, una imagen, alguna vez un siervo desde el altar mencionó, porque uno piensa, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué tengo que alcanzar esta característica? Si es una característica de la iglesia. No, pero tiene que ser una característica tuya. Porque como miembro de la iglesia, te estás preparando para un futuro, para la comunión eterna con Dios, su Hijo. Te estás preparando para una tarea que ya hoy tenemos que vivir. Y esta imagen, este siervo decía, supongamos que ahora que va a terminar el servicio divino, en este servicio divino, cuando finaliza el siervo que preside el servicio divino, dice, bueno, hay un micro en la puerta. Nos lleva al día del Señor. Alguno se animaría a decir, no, yo no subo a este, yo espero el de atrás. Porque en este se sube aquel, se sube el otro. O porque quizá no hay lugar en el pasillo, no hay lugar contra la ventanilla, yo voy a esperar. Creo que ninguno de nosotros nos animaríamos a esperar. O no sería el sentir correcto querer esperar. ¿Y por qué hoy sí, hermanos? ¿Por qué hoy nos detenemos en esas cosas y decimos, a ver, no, si está el otro? Hay una parte práctica muy importante, hermanos. Para que esa fe en el Señor, para que esa fe en su iglesia, para que esa fe que nosotros queremos experimentar pueda crecer día a día y nos pueda asemejar cada vez más al Señor. Amén. Bien, mis amados, mientras buscamos la unidad, y tal vez esa unidad en algunos casos llegue a una comunión perfecta, siempre tendrá la imperfección del pecado. Pero en el retorno de Cristo, como se termina la imperfección, podremos vivir una eternidad en gloria unidos, sintiendo todos una misma cosa y siendo de un mismo sentir. Hasta aquí la palabra, hermanos. Ahora vamos a ir al Padre Nuestro. Y antes de eso, qué bueno es que nos pase como a Zaqueo. Que busquemos elevarnos para alcanzar el perdón. Y si algo estuvo mal, dejarlo de lado. Y si alguien se equivocó, también dejarlo de lado. En esta noche, Jesús le advirtió a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Ningún problema en la relación de Pedro y Jesús. Lo negó, sí. Cuando lo llevaban a Jesús se cruzaron la mirada, sí. Y Jesús vio lo que nadie percibió, y fue el arrepentimiento.
entonces se terminó el tema ahí. Estamos en una iglesia donde el vínculo es el amor, la unidad y sirviendo como Cristo como una medida trascendental. Entonces qué hermoso es llevarle el alivio a nuestros hermanos o a personas que muchas veces están pasando una situación difícil. En esto también mostramos que amamos a Dios. Esa parábola del buen samaritano cobra vida en nosotros, con un llamado, con un saludo, con acercarnos, con una palabra, con una mirada. Y si nos sentimos discípulos de Dios porque el amor de Dios está en nosotros y porque somos llenos de Dios, ¿cómo no hacerlo? Mucho más en este momento que se necesita mucho de una caricia, de una palabra, de un gesto. El gesto va a ser nuestro. Miren, hermanos, cada vez que yo necesité, y era el necesitado, como dijo recién el obispo, todas las herramientas que Dios utilizó para levantarme de ese estado, en esas herramientas yo vi al Señor, porque sabía que Él lo había enviado. Siempre la alabanzas a Dios, pero algo tenemos que hacer. Y llevar el Evangelio es llevar paz, es llevar sosiego, porque en el Evangelio de Cristo hay paz, en el Evangelio de Cristo hay verdad. En los dones de Dios, hermanos, hay vida. Porque si Dios derramó su amor, y Dios es amor, y Dios es vida, ese amor cobra vida cuando me acerco a alguien para favorecerlo en algo. Y la fe es viva, porque es un don de Dios, y se alimenta a través de la palabra, y vivimos a través de la fe, y queremos un día llegar, que esa fe pueda pasar a la contemplación y podamos contemplar una unidad única y tantos ruegos elevados a Dios de una manera especial. Esta noche oró el Señor por mí, y no oró una persona, oró Dios mismo, es el sentir de Jesús sobre nosotros. Que lo podamos llevar esto siempre, siempre en nuestro corazón. Jesús oró por mí. Ahora va a haber un himno que nos va a preparar para el arrepentimiento y poder llegar a Dios a través del Padre Nuestro. Por favor. Invito a que nos pongamos todos de pie y que realicemos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os son perdonados los pecados, la paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por
por tu palabra y gracias por el perdón. A través de la oración buscamos acercarnos a ti. Pero no es lo único, Padre, buscamos acercarnos a través de la santidad, nos apartamos de todo aquello que nos sirve para estar muy cerca tuyo. Nos queremos acercar también a través de la fe y a través del reconocimiento, porque sabemos que tú nos equipas con experiencias de fe que nos permiten vincularnos y sentirnos amados, protegidos, contenidos. Te damos gracias por tu palabra. Oramos, por favor, tú quieras guardar especialmente a nuestro apóstol de distrito, dale a él todas las fuerzas, toda la sabiduría, toda la capacidad. Permite que como apóstoles, obispos, podamos ayudarlo siempre y poder estar muy cerca de él. Guardes a nuestro apóstol mayor, a todos los siervos en tu casa, a los siervos en descanso, aquellos que desean serlo, aquellos que están limitados por causa de enfermedad o de trabajo, aquellos que han pedido licencia. Pero Padre, hay hermanos del coro que hace un año que no cantan tal vez en el coro de su iglesia. Necesitan alabarte y tú seguramente conozcas los suspiros de esos corazones. ¿Cuántos se elevan a ti? Bendice, por favor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que ellos aprendan a conocerte y dónde está la bendición. Para que no la busquen en ningún otro lugar. Que siempre puedan querer rodear el fuego de tu altar. Y guarde los matrimonios a nuestros abuelos. Y Señor, durante todo este tiempo hay almas que han perdido amigos, hermanos, hijos, padres. Y los han perdido en soledad. Tal vez no pudo haber un cortejo acompañando, tal vez no pudo estar el acto de sepelio. Y en esa soledad a veces surgen los pensamientos junto con el corazón abrumado por la pérdida. Tú quieras extender tu mano, Señor, y ayudar. Que también las oraciones de tu pueblo cobren vida en nuestras intercesiones, en aquel hermano al cual buscamos que tú lo protejas, que lo bendigas y que lo guardes. Y te rogamos, por favor, acorte, Señor, los tiempos. Llévanos a casa. Guardes las ofrendas, fruto del reconocimiento y del amor, aquellos que la realizan, aquellos que la guardan, que la están apartando para cuando lleguemos a la normalidad. Bendice todo lo que se realiza en tu casa, las tareas de enseñanza. Padre, las tareas administrativas, pero también hoy todas esas tareas donde escuchamos la música en casa a través de esos coros que se forman los miércoles, los domingos, y nos deleita la palabra con la delicadeza, con la calidez con lo cual se hace todo. Bendice todo el trabajo. Y si hoy es el día de tu Hijo, que nadie quede atrás, lo pedimos esto por Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, para todos un muy bendecido día, saludos en casa, Dios los guarde y el corazón del querido obispo y mío para todas las familias. Y como siempre, el corazón y los mejores deseos de nuestro apóstol de distrito para todos. Muy buenos días y hasta luego.
Dios potencia.